días, somos Pepe y Carmen de Virtuarque Studio. Hoy nos toca hablar a nosotros, pero estamos aquí, está Vicente, que es doctor arquitecto y es el fundador del estudio. Está también Ivette, que es arquitecta y también está en el estudio. Bueno, y nosotros haremos hoy la presentación. Él se centra en estas tres partes que tenemos, arquitectura, patrimonio y realidad virtual, de las que iremos hablando ahora y las iremos comentando un poquito. Entonces, un poco para empezar, nuestro estudio está tanto en Valencia como en Morella. Entonces, esto del trabajo remoto lo controlábamos un poquito ya antes de la pandemia, porque estamos acostumbrados a trabajar desde los dos sitios. El estudio en Morella, antes de estar nosotros, era un antiguo telar. Conocéis, bueno, allí es muy tradicional la manta morellana, entonces era uno de esos lugares en los que se fabricaba ese tejido. Entonces el estudio está lleno de cosas que antes formaban parte de ese telar y ahora las incorporamos y siguen formando parte de ese espacio. Es un poco también lo que nos gusta a nosotros hacer en nuestros proyectos, ¿no? Integrar esa parte tradicional de temas patrimoniales sobre todo con esa parte de nueva tecnología. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que os comentaba, lo que veis son los pies de una antigua máquina de coser, muy bonita, por cierto, de 2 pedales, que ahora mismo es la base de nuestra impresora 3D en la que vamos imprimiendo proyectos, que luego os comentaremos. Bueno, esto es un poco una introducción para que pues, conozcáis a lo que nos dedicamos, ¿no? Y sí, un poco en general vamos a hablar muy rápidamente de esas tres patas que componen lo que hacemos en el estudio: arquitectura, patrimonio y realidad virtual o nuevas tecnologías, ¿vale? Y luego ya nos centraremos un poquito en lo que es el objeto de la charla en sí mismo. Trabajamos con las preexistencias. Este, por ejemplo, es un edificio de viviendas aquí en Valencia, en el centro histórico, pero también trabajamos con obra pública, sobre todo en arquitectura escolar. A través de concursos públicos, pues hacemos tanto la parte del proyecto como luego la dirección de obra. Este, por ejemplo, está aquí en Alaquàs. La segunda parte de nuestro estudio es esa parte de patrimonio. Esta parte siempre está pensando en el elemento existente, ¿no? en el monumento. Por lo tanto, esta es en la que nos ha ayudado también a desarrollarnos en los trabajos de levantamiento y de tecnología de la que iremos hablando hoy en la charla. Aquí veis dos casos, uno es el acueducto de Morella, el que hemos visto ahora, y la otra es la Puerta de los Apóstoles, que igual luego podemos ver alguna cosita más. Pero bueno, es toda esa parte de levantamiento que es tan importante para este tipo de proyectos. El levantamiento nos sirve para conocer el elemento patrimonial y también explicar cómo está, ¿no? Poder hacer bien ese diagnóstico y detectar cuáles son las patologías, en qué estado se encuentra, para luego poder pensar en actuaciones. Es otro ejemplo, el que hemos visto antes está en Ceuta, es un concurso que ganamos. Este es un plan director de un castillo en Alicante, en Relleu. Cada uno de los elementos también tiene unas dimensiones y un entorno súper diferente, entonces también nos hace pensar en esos procesos de levantamiento muy concretos para cada caso. Luego hablaremos de toda esa metodología más concretamente. La realidad virtual es esa tercera pata que en realidad une a las dos primeras, tanto la utilizamos para proyectos de arquitectura, como podemos ver en la imagen, es un gimnasio de un colegio, como para proyectos de patrimonio. Este está en Cintorres, es la sala noble del Palau de Sant Joan, y la realidad virtual en la parte del proyecto nos ayuda también, por ejemplo, en este caso, a hacer un proyecto lumínico para poder ver el suelo, que son unas piezas cerámicas muy bonitas, que necesita de unas condiciones de luz muy determinadas. Entonces, es un paso previo a luego tomar decisiones. Este es otro caso de arquitectura escolar. Y la realidad virtual luego ya te permite salir de este mundo conocido, ¿no? Y meternos en los showrooms, que son también pues esas ferias virtuales que se pueden producir en este tipo de espacios. Sí, realmente ahora lo que haremos un poco es unir todas esas patas que ha comentado Carmen en unas metodologías concretas, ¿no? Y esto es simplemente pues, un pequeño reel que hicimos de proyectos realizados todos con un Real Engine. Hay tanto arquitectura escolar como el tema este de patrimonio y demás, ¿vale? Pero vamos, lo que tienen en común estos proyectos es que están, su puesta en valor o su explicación o su forma de presentarlos siempre ha sido mediante un Real. La verdad es que hay unos cuantos proyectos que todavía no hemos añadido, este reel tiene un par de añitos así, pero bueno, poco a poco.
Y nada, entonces ahora lo que vamos a comentar un poquito más en profundidad ya es, a partir de 3 casos concretos, esta metodología, y luego ya os enseñaremos algunos ejemplos, podréis probar, podréis ver qué son estos cacharros de aquí, en fin, explicaros un poco los métodos que usamos nosotros y que creemos que son importantes, por lo menos conocerlos a la hora de afrontar un proyecto de puesta en valor. Bueno, y cualquier otro tipo de proyecto. Esto, por ejemplo, pues es una vivienda que está aquí en Moncada, de un compañero nuestro, y bueno, pues un configurador de materiales, en fin. Un Real Engine al final te permite hacer cualquier tipo de acercamiento a un proyecto, ¿no? Pues otro configurador de materiales. No me gusta ser como muy magnánimo en las palabras, ¿no? Pero es que realmente con un Real no hay límites en cuanto a lo que te puedes plantear, ¿no? O sea, Real o Unity, al final nosotros trabajamos con un Real, pues un proceso de una animación de una obra, un proceso constructivo. Esto es una recreación histórica de una domus romana, que este proyecto lo veremos ahora un poquito más en profundidad. ¿Vale? Y otro caso, en este caso es una nube de puntos, que ahora explicaremos también cómo se ha realizado y demás. Para empezar a hablar de un poco de las metodologías más concretas, a mí me gusta poner como ejemplo estos 3 proyectos que vamos a ver, porque, bueno, sobre todo este en concreto, de las Torres de Morella, fue un poco el germen de lo que ahora se ha convertido en Virtual Arc Studio y de esta forma de trabajar que hemos adoptado a lo largo de los años. Este proyecto nació en ese momento, pues yo trabajaba con Vicente, y bueno, pues era 2015, por ahí, si no recuerdo mal. Y bueno, pues era un momento en el cual esto que está ahora tan de moda había que reinventarse, ¿no? Y había un poco que buscar nuevas formas bueno, pues de trabajo y de afrontar la profesión, ¿no? Entonces, pues bueno, dado que Vicente lleva muchísimos años rehabilitando muchas de las torres del recinto amurallado, decidimos intentar aprovechar todo ese trabajo y contarlo de una manera, pues en ese momento, bastante novedosa y diferente, ¿no? Que fue, como ahora veremos, pues aplicando tecnología de realidad virtual y demás. Entonces, pues bueno, el proyecto simplemente consistió en coger la documentación gráfica que teníamos disponible, desarrollar una serie de modelos 3D basados en, normalmente, los proyectos de rehabilitación que se habían hecho de esas torres. Bueno, buscar una imagen, porque el objetivo de esto era realizar una exposición para poner en valor todo este trabajo, ¿no? Entonces, pues bueno, buscar una imagen visual un poco coherente entre las diferentes torres, en fin. Aquí tenéis un ejemplo de esto, es lo que al final fue un poco la portada. Esto es el portal de San Miguel, ¿no? Que es un poco el acceso principal a la ciudad de Morella, la ciudad amurallada. Y entonces, pues, este es pues, otro de los portales, bueno, la torre de la Fontbella. Entonces esto nos permitió, una vez teníamos los modelos realizados y tal, nos permitió empezar a investigar qué podíamos hacer con esos modelos, aparte de producir imágenes como estas, pues más o menos explicativas o más o menos visualmente atractivas. De hecho, me acuerdo, Germán, que tú en ese momento hiciste un artículo acerca de cómo estábamos afrontando esta exposición, en este caso incluyendo el uso de Unity, como ahora veremos, luego nos pasamos a Unreal, pero bueno. Y además el tema de la impresión 3D, ¿vale? Que también es otro punto, como habéis visto antes lo que os ha contado Carme de la máquina de coser y tal, pues bueno, usamos bastante impresión 3D en general para maquetas de edificios y para enseñarlos. Entonces, nada, bueno, aquí tenéis un ejemplo más cerca. Aquí se utiliza un material que se llama Woodfill, que es PLA, que es, digamos, el material más típico de las impresoras 3D, de filamento, junto con un porcentaje de madera. Y bueno, nos pareció un acabado bonito para la tipología de la exposición. Esto fue un poco el resultado de ese primer conjunto de maquetas de las 15 torres del recinto amurallado. Ahí tenéis también los paneles. Y todo esto derivó en una publicación, ¿vale? Que hicimos Vicente y yo, que editó el Ayuntamiento de Morella. Y ahí también decidimos, cuando empezamos a investigar en este tema que os comentaba, ya que tenemos esos modelos 3D y ya que la tecnología parece que avanza en ese lugar, en ese momento es cuando estaban apareciendo el Cardboard de Google, no sé si os acordáis, aquellas gafas de cartón que se ponía el móvil y tal, las DK1 de Oculus. Bueno, digamos que este tema estaba empezando a moverse y personalmente siempre me ha interesado mucho, entonces pues dije, vamos a probar. Hicimos una primera aplicación piloto, digamos, una APK para móviles, en este caso realizado con Unity, de esta torre que veis aquí, ¿vale?
Y bueno, la verdad es que fue muy interesante el experimento y sobre todo a nosotros nos sirvió para eso, para darnos cuenta de que era una tecnología bastante aplicable o bastante ideal para representar lo que nosotros pensábamos, de la mejor manera que nosotros pensábamos el patrimonio, ¿no? Bueno, ahí tenéis más ejemplos de, metimos códigos QR, en fin, queda una aplicación bastante chula. Entonces, esto fue un poco el germen, ¿no? Cómo empezamos a trastear con realidad virtual y con formas un poco de mostrar o de poner el patrimonio diferentes, ¿no? De lo que por lo menos nosotros conocíamos hasta el momento. Esto es, como comentábamos antes, esa parte de arquitectura, en este caso arquitectura escolar. Este es un concurso del Colegio Jaume I de Vinaròs del 2018. Entonces, el colegio está formado por un edificio de primaria, otro de infantil y el gimnasio, y aparte los espacios exteriores, que ya sabéis que bueno, son bastante privativos, las zonas de infantil de las de primaria. Y este proyecto aprovechamos un poco para hacerlo todo ya con metodología BIM, que luego nos permite ese paso a la realidad virtual. Efectivamente, o sea, el hecho de empezar a trabajar ya exclusivamente en 3D y dejar un poco ya atrás pues bueno, el tradicional mundo de AutoCAD y demás, pues eso dijimos, ¿por qué no solo utilizar esta tecnología para mostrar proyectos, sino también nosotros mismos, ¿no? Pues en el despacho para visualizar los diseños y bueno, pues realizar imágenes, pues, los renders de arquitectura, ¿vale? Transmitir mejor la idea del proyecto a las autoridades, etcétera, ¿no? Todas esas imágenes salen de el modelo BIM, luego pasado a un Real Engine que se realizó para este concurso. Y esto fue pues, una presentación que hicimos allí con todo pues, la comunidad educativa del colegio, pues la directora, los chavales. Y realmente, claro, esto ya hace unos cuantos años, y ahí un poco también nos dimos cuenta de cómo la gente recibía y entendía mucho mejor ese espacio viéndolo a través de una aplicación de realidad virtual. Pudiéndolo recorrer directamente. Claro, efectivamente. Y bueno, esas son fotos de la obra, ahora ya está terminado, de hecho ya está, este curso se abrió, ¿no? Fue este curso, ¿verdad? Sí. Este curso ya están ahí los chavales, bueno, en fin. Sí. Y este último proyecto, para explicar un poco lo que ha sido el proceso de cómo hemos ido adaptando estas tecnologías, pues, bueno, para ti tiene más valor, ¿no? Digamos, a nivel sentimental. Bueno, es muy bonito porque estamos en Forcall, ahora el entorno que veis, al fondo se ve Forcall. Forcall es un municipio de la provincia de Castellón, está en un valle rodeado por montañas de unos 300 metros de desnivel respecto del pueblo. Y me hace mucha ilusión porque este proyecto está pensado para esa parte de difusión del patrimonio, ¿no? Entonces, en una de esas montañas que conforman el paisaje de allí se encuentra un yacimiento ibero-romano. Yo me acuerdo cuando era pequeña, yo soy de allí, y me acuerdo que un día en el colegio pues, nos llevaron de excursión a esa montaña. Entonces allí estaba Ferran Arasa, el arqueólogo que lleva 40 años en esa excavación, en ese yacimiento, estudiándolo y investigándolo, y nos explicó que era aquello de los romanos allí viviendo en esa montaña, ¿no? que para nosotros era pues, una más del entorno que conocíamos. Y desde ese momento ya lo ves como algo diferente, ¿no? Ya pasaba de ser la montaña del Mas de Liborio a ser Lésera, que es el nombre del yacimiento. Eso es algo que se te queda y que luego a nivel profesional pues hemos aprovechado para, con el Ayuntamiento de Forcall, poder trabajar con Ferran, el arqueólogo, y hacer una recreación virtual de cómo es esa domus. O sea, ahora allí vas, hay algún panel, ¿no? que te explica un poco cómo era ese yacimiento, que ya es mucho respecto a cuando yo fui de pequeña, pero ahora lo que hemos hecho es directamente poder introducirnos en esa casa. Ahora lo veremos. Entonces, este proyecto, digamos que ha sido la conjunción de todas las técnicas que habíamos estado experimentando anteriormente, ¿no? Bueno, se comenzó por el escaneo fotogramétrico del estado actual de la ruina, que es un estado ya consolidado. Previamente ya se había hecho un escaneo del estado, pues bueno, sin consolidar y tal, que ahora lo veremos. Entonces ese fue el primer paso, ¿no? Y al final hoy en día, para todas las actuaciones
prácticamente que hacemos de patrimonio, el primer paso es un levantamiento mediante un escaneo, bien sea escaneo láser o escaneo fotogramétrico, muchas veces en conjunto. En este caso era muy interesante el fotogramétrico porque nos permitía obtener ya directamente toda la geometría, es decir, la malla del objeto y la textura, ¿no?, en uno, y representarlo de manera fotorrealista. Bueno, eso es la malla ya fotoescaneada, ahí podéis ver la malla realmente. Ya reducida, estos escaneos, claro, producen mallas de una cantidad de polígonos brutales. De hecho, este creo que llegaba a tener, sin reducir, creo que eran 70 millones de polígonos o algo así, una barbaridad. Bueno, ahí lo que se ve de fondo justamente es el escaneo, el escaneo de la ruina antes de consolidar, pero bueno. Esto nos sirvió junto con Ferran para empezar a plantear esa reconstrucción de la domus, ¿no? Ferran, los años que llevaba estudiándola, pues tenía una serie de hipótesis de, pues eso, pues se ve claramente por dónde van los muros, los diferentes espacios, el triclinium, la cocina, las habitaciones y demás. Entonces, lo primero, ese escaneo fotogramétrico ya te sirve como base para empezar a modelar en 3D, en este caso la recreación virtual, ¿no?, de cómo se cree que era la domus. Bueno, pues ahí vemos uno de los pasos previos, la estructura, claro, todo esto está basado en las domus similares que sí que se han encontrado más restos de esa época, creo que siglo II, si no recuerdo mal. Bueno, primeras pruebas de mobiliario, en fin, el desarrollo de un modelo 3D normal, digamos, siempre con el asesoramiento de Ferran. En este caso también había restos de la vajilla y de elementos que se habían encontrado, otros no, pero se inspiraron en elementos de una época similar, ¿vale? Pues ahí tenemos los modelos. Eso es un resto real de una de las paredes del triclinium, que es un poco la zona la zona donde recibían, digamos, a los invitados y demás, y la zona que estaba, por tanto, más decorada y más bonita, ¿no? Entonces, pues bueno, en base a esos restos también se procedió a hacer una recreación de cómo serían las pinturas de esa zona. Sí. Ahí tenemos pues, la pared completa. Se aprovechó también para incluir esos trocitos, ahora lo veréis en la aplicación, es decir, tú entras dentro del triclinium virtual y ves puestos en su sitio, o en su teórico sitio, esos trocitos, ¿no? Ahí veis un ejemplo de pues, toda la utillería y utensilios que se modelaron, ¿vale? Ex profeso para la aplicación, se decidió no utilizar nada, digamos, ya previamente modelado, precisamente para ser lo más fieles posibles al periodo concreto y a que teníamos el asesoramiento de Ferran. Y abajo pues tenéis ya una muestra de materiales dentro de Unreal, pues eso, también basados en los restos y en el asesoramiento arqueológico. ¿Vale? Esto es un poco lo que a mí me gusta llamar las tripas, ¿no?, de la aplicación. Ahora luego lo veremos más en profundidad, ¿no? Pero bueno, ahí estáis viendo la malla del entorno de toda la moleta, todo el yacimiento, lo que sería la vivienda que está en el centro. La parte verde, ya os lo adelanto un poquito, es la zona navegable, digamos, por la cual tú te puedes desplazar mediante, en este caso mediante teletransporte, ¿vale?, con las Oculus y demás. Sí. Ahí vemos el modelo sin texturizar, ya dentro de Unreal, de la recreación. Y ahí, pues bueno, la textura, en fin, un poco el proceso de realización de una aplicación de este tipo. ¿Vale? Y eso es un poco la imagen final, o lo que fue un poco la imagen portada, digamos, del proyecto, ¿no? La domus de Lesera, pues ahí la recreación. Otra de las imágenes, en este caso, lo que os comentaba, el triclinium, la sala de representación, ¿vale?, y la cocina. La cocina, como veis, claro, era una zona donde pues, se hacía la vida diaria realmente de la familia romana, entonces, pues claro, estaba mucho más ajada, ¿no?, y más, bueno, pues eso. ¿Vale? Y ahí eso es un poco lo que ahora luego veremos en la aplicación en sí. O sea, lo que puedes hacer con esta aplicación es visitar la ruina en su estado actual, en el estado previo antes de consolidar, lo que es ese que vemos ahí. Bueno, creo que está al revés, exacto. Ese es el estado consolidado y la recreación, ¿no?, si pasas al final. Entonces tú en tiempo real, ahora luego lo veremos, puedes cambiar de un estado a otro, ¿no? ¿Qué nos aporta esto como puesta en valor del patrimonio en este caso? Aparte de hacer la recreación en sí misma, también sirve para que, claro, por ejemplo, gente con movilidad reducida pueda acceder a visitar ese monumento que realmente pues, está en la parte alta de una muela y es de un acceso un poco complicado. Volviendo un poco también a lo que decíamos antes, claro, ya que tenemos el modelo 3D, ¿qué nos impide hacer una maqueta impresa en 3D, ¿no?
esto es algo que yo creo que aplicamos siempre, ¿no? Y haga falta o no, entre comillas, siempre acabamos haciendo una maqueta porque la verdad es que es muy chulo tener el modelo fotoescaneado y poder obtener un resultado así hoy en día de una manera tan sencilla, entre comillas, ¿no? O sea, esto, claro, hace 7 o 8 años cuando empezamos a hacer las de las torres era muchísimo más complejo y los resultados no eran tan buenos. Entonces, bueno, esto fue parte de la... ¿Querías decir algo? No, nos hemos traído una maqueta para que la veáis de una barraca de pedra en sec que ahora veremos también el proceso. Exacto. Y nada, lo mismo, pues ahí se hizo una presentación en el pueblo y tal, y la verdad es que siempre es muy agradable ver que lo que comentabas tú al principio, ¿no? Que la gente de allí también, pues claro, ve su patrimonio y sus elementos de una manera distinta, ¿no? Y en este caso muy novedosa. También me sorprende mucho y siempre cuando hacemos algo de esto yo os lo digo, ¿no? En plan de, al final los que mejor reaccionan a este tipo de habitaciones, o sea, la sensación que me da a mí son los chavales, que por supuesto, claro, los chavales me refiero a niños, o sea, que enseguida les ponen las gafas y ellos ya se mueven por allí como si hubieran ido toda la vida en VR, ¿no? Y luego las personas mayores, la verdad es que también me sorprende mucho lo rápido que entienden enseguida, por ejemplo, el tema del teletransporte, tal y cual. No suele haber ningún problema, la verdad. Y es, bueno, es muy agradable. Creemos que es una forma bastante idónea de aplicar esta tecnología al patrimonio.